Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre Lombok, una herramienta que puede transformar la manera en que escribimos código en Java. A lo largo de esta presentación vamos a ver cómo Lombok puede reducir el código repetitivo a lo que solemos llamar boilerplate para mejorar la legibilidad y mantenibilidad de nuestras aplicaciones. Esto es un tema importante, especialmente si trabajamos con proyectos grandes o aplicaciones modernas con Spring Boot, microservicios o APIs REST. Entonces, ¿qué es Lombok exactamente? Lombok es una biblioteca de Java que nos va a ayudar a reducir ese código repetitivo que solemos escribir una y otra vez usando anotaciones. Lombok va a generar automáticamente métodos y también constructores que normalmente solemos escribir manualmente. Por ejemplo, los métodos getters, setters, también los constructores, hasta el método toString. Todo esto se va a integrar de manera muy fluida al ecosistema de Java, lo que la convierte en una excelente herramienta para proyectos modernos. Ahora bien, ¿por qué deberíamos considerar usar Lombok en nuestros proyectos? Lo primero es que nos ahorra muchísimo tiempo. No sé si alguna vez les ha pasado que tienen que escribir muchísimos métodos getter, setter, también método toString y demás. Sabrán de lo que hablo. Entonces, Lombok se encargaría de generar toda esa parte del código por nosotros, lo que nos va a permitir enfocarnos directamente en la lógica de negocio y menos en la parte repetitiva del código, ya que tenemos que hacer lo mismo con cada una de las clases. Además, al reducir esta cantidad de código, mejora la legibilidad de las clases, haciendo el código mucho más limpio y lo más importante, al eliminar la posibilidad de escribir código repetitivo, también reducimos la probabilidad de cometer errores humanos. Si están pensando en agregar Lombok a su proyecto, la integración es bastante simple. Si están usando Maven, basta con agregar las dependencias correspondientes al archivo de configuración. Y para proyectos Gradle tiene su propia configuración y es tan fácil como incluir estas líneas en sus archivos de configuración. También recuerden, como recomendación, instalar el plugin de Lombok en su IDE, ya que esto va a habilitar el soporte completo y les va a permitir trabajar con todas las características de la herramienta sin problema. Ahora veamos algunas anotaciones básicas que nos va a dar Lombok. Primero tenemos getter and setter, que son de las más utilizadas, que va a hacer que Lombok genere automáticamente esos métodos. Lo podemos hacer tanto para una clase o para algún campo específico. Después también podemos generar automáticamente el método toString, donde se puede personalizar excluyendo algún campo. Y también tenemos el método equals and hashcode. Todo esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo y esfuerzo. Ahora, Lombok no solo se queda en lo básico, sino que también tiene anotaciones mucho más avanzadas, como lo es la anotación builder. Esto nos va a permitir generar el patrón builder para que nosotros podamos crear instancias de nuestras clases de forma más fluida. También está la anotación data, que nos va a permitir combinar varias anotaciones. Getter, setter, toString, equals and hashcode, require are constructor, todo eso en una sola anotación. Y esta es una de las más usadas que nos va a permitir simplificar la escritura de clases y especialmente en DTOs o en modelos simples. También tenemos la notación SLF4J que nos va a facilitar el registro de eventos. Ahora, algo muy importante que deben saber sobre Lombok es que el código que va a generar no es visible en los archivos fuente. Esto significa que todo el código que va a crear Lombok se va a encontrar en unos archivos .class después de la compilación del proyecto. Esto puede ser un poco confuso si no estamos familiarizados en cómo funciona Lombok. Por eso, primero les recomiendo que verifiquen que el proyecto compila correctamente.
después de agregar la dependencia de Lombok. Cuando utilicen Lombok es importante seguir ciertas buenas prácticas. Por ejemplo, deben preferir anotaciones más específicas, como por ejemplo getter, toString, cuando necesiten un control más detallado sobre lo que quieran generar. No siempre es recomendable usar anotaciones combinadas, como el data, especialmente si la clase tiene lógica más compleja o si se trata de una entidad con reglas de negocio. Otro consejo clave es evitar la lógica del negocio con Lombok, especialmente en entidades JPA que tienen relaciones complejas, ya que recuerden que Lombok está diseñado para simplificar el código, pero no siempre es adecuado para todos los casos. Aquí se puede ver un ejemplo práctico. A la izquierda tenemos una clase usuario sin Lombok, donde tenemos que escribir muchísimo código repetitivo como constructores, getTransetters, equals, hashcode y toString. A la derecha, con Lombok podemos generar todo eso automáticamente solo con unas pocas anotaciones. Como se puede ver, hemos reducido más de 70 líneas de código a solo 10. En resumen, Lombok es una herramienta que realmente puede mejorar la calidad de su código. Nos permite eliminar código repetitivo, lo que hace que nuestras clases sean mucho más limpias y fáciles de mantener. Al reducir la cantidad de código que tenemos que escribir, podemos también centrarnos en la lógica de negocio, lo que nos resulta en un desarrollo más rápido y eficiente. Eso sí, recuerden que Lombok no es un reemplazo para entender cómo funciona Java, sino que es una herramienta que les ayuda a escribir código más limpio y eficiente una vez que ya comprendan los fundamentos. Ahora veamos un pequeño ejemplo de un proyecto usando Lombok. Primero tenemos la notación data, que como habíamos dicho es una combinación de varias anotaciones. Y esta la voy a usar en la clase usuario y únicamente esa anotación. Esta anotación no va a generar los métodos constructor, pero sí va a generar los métodos setters, el método toString para mostrarlo por pantalla y también los métodos get, equals and hashcode. Para el ejemplo también tenemos una clase producto que tiene las anotaciones getter y setter para ser más específico. En la clase producto vemos que getter y setter está a nivel de atributo y no a nivel de clase. Esto va a hacer que no se genere ni los getters ni los setters del campo de descripción. Para que se vea mejor en el ejemplo, vamos a ver producto.get y no aparece descripción. Tenemos otra clase cliente, que en este caso la anotamos con equals and hashcode y toString. En este caso el equals va a estar basado en el ID y el método toString va a excluir el campo password. A la hora de que nosotros imprimamos por pantalla, no va a mostrar la contraseña. Y también nosotros cuando hagamos la comparación con el equals, esta comparación va a estar basada en el ID. Después tenemos otra clase pedido, que en este caso tiene la anotación data y también la anotación builder. Lo que nos va a permitir esta anotación builder es poder crear instancias con este patrón, facilitándonos a la hora de crear cada objeto. Por último tenemos la clase producto inmutable, que está anotado con value. Esto lo que va a hacer es que es muy parecido a data, pero para clases inmutables. Es decir, que cada atributo va a ser final y tampoco va a crear los setters. Como había dicho, todo esto no es visible en el código fuente. Pero a la hora de nosotros hacer un build del proyecto, nos va a crear una carpeta build y en la carpeta clases vamos a tener nuestras clases creadas correctamente con las anotaciones. Por ejemplo, producto inmutable se creó final y sin los métodos setters. Producto se generó como correspondía a la anotación y lo mismo con las demás clases.
Eso fue todo por este video. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.